Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 12, mes 8, Nehemías capítulo 3. Desde el versículo 15, en la segunda parte de este capítulo, se siguió reconstruyendo el muro luego de repartir el trabajo de reedificación, y así cada uno estaba haciendo su parte, ocupando su lugar, lo que nos da una excelente ilustración del servicio cristiano, ya que se aprecia que todos, ya fueran nobles o personas del pueblo, cada uno en su lugar hacía un trabajo que era de suma importancia, cada uno debía estar en su lugar del muro. Es una bonita metáfora para la iglesia, entender que cada uno, como miembro de la congregación, debe cubrir su lugar del muro. Si alguien no cubre ese puesto, obliga a que otros tengan que redoblar esfuerzos para cubrir aquellas funciones, esos trabajos o labores que se deben realizar de todas maneras. Por eso es muy cierto un dicho que existe sobre esta materia, que dice: el que no trabaja, da trabajo. Luego, el que no trabaja en la iglesia hace que otros tengan que trabajar mucho más. Capítulo 4. Esta reconstrucción, que se estaba llevando a cabo a toda velocidad y con la colaboración de todos, despertó el resentimiento y el recelo de los enemigos de este pueblo que ya se habían manifestado antes. Ellos querían que se detuviera esta obra y ocuparon varias artimañas y estrategias para conseguir esto. Una de ellas era el desaliento, menospreciando el trabajo de los judíos, hablando a espaldas de ellos y ciertamente de una manera despectiva. Ante esto, Nehemías oró al Señor. Cabe resaltar que él no se preocupó de ir a contradecir a los oponentes, ni de reivindicar su honra, sino que oró al Señor y entregó este asunto en sus manos, pidiendo que fuera él quien juzgara a sus enemigos, porque se airaron contra los que edificaban, dice el versículo 5. Aquellos que obstaculizan y menosprecian el trabajo de la iglesia se hacen acreedores del juicio de Dios. Versículo 6. Por otro lado, los judíos siguieron edificando el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Desde el versículo 7, aconteció que sus enemigos empezaron a ponerse más violentos, porque dice que se encolerizaron mucho, y además conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Entonces Nehemías y los suyos oraron nuevamente, pero esta vez también pusieron guarda contra ellos de día y de noche, dice el versículo 9. Esto nos dice que la oración no se opone al hecho de tomar medidas respecto de lo que pedimos. Orar nos lleva a poner nuestra confianza en el Señor, pero también debemos adoptar lo que sea necesario para que esa petición que estamos haciendo se cumpla. Parafraseando a Matthew Henry, si oramos al Señor sin hacer esfuerzos serios para ir en pos de aquello que estamos orando, en realidad nos estamos burlando del Señor. Por consiguiente, los judíos tomaron las medidas que correspondían. Desde el versículo 12, sin embargo, dentro de ellos mismos se levantaron hermanos que desanimaban a los suyos. Encontramos otros ejemplos de esto en la Escritura, como en Números capítulo 13, cuando volvieron los dos espías de recorrer la tierra de Canaán para reconocerla. El gran pecado que ellos cometieron fue desanimar a sus hermanos y poner en ellos el miedo, fomentando la incredulidad en medio del pueblo respecto del Señor. Ese es un grave pecado que se describe en la Escritura y sin embargo es algo que vemos constantemente también en las iglesias, de una u otra manera. Hay personas que pueden estar haciendo esa obra de desalentar a sus hermanos respecto del servicio al Señor, la fe y las promesas de Dios, y quienes caen presas del desaliento no son tratados como víctimas en la Escritura, sino que todo lo contrario, son personas que están pecando contra Dios. No obstante, la reacción de Nehemías fue decir: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, en el versículo 14. Este es realmente un versículo que debería ser nuestro lema: no temer ante los hombres, sino acordarnos del Señor y servir, luchar en esta batalla espiritual por nuestras familias, nuestras mujeres, nuestras casas y por supuesto por el Señor. Desde el versículo 16 se evidencia que los edificadores en una mano tenían la pala, construyendo, y en la otra tenían la espada, preparados para enfrentar alguna batalla que pudiera presentarse. En eso también vemos una gran ilustración del servicio cristiano, por una parte sirviendo con abnegación, perseverancia, y por otra parte preparados siempre para esa batalla espiritual porque estamos en medio de ella constantemente. Desde el versículo 19 se destaca la necesidad de estar congregados, porque ante el toque de la trompeta debían unirse todos en un solo lugar. Así también nosotros ante la palabra debemos congregarnos para escucharla y así también prepararnos juntos para la batalla que debemos presentar espiritualmente. Además, el servicio de los judíos era en todo momento, no escatimando el tiempo, poniendo todo su ser a disposición de esta obra tan grande que ellos tenían que hacer, y esa era la disposición que el Señor esperaba de ellos. Con esto debemos entender que hay momentos en que el servicio cristiano va a requerir, en forma especial, de una mayor inversión de nuestra fuerza y nuestro tiempo que lo regular. Como en este caso, los judíos requerían especialmente estar de día y de noche en la obra. Ciertamente, aquel que no desee gastarse, que no quiera sacrificarse en este sentido, estará mostrando dónde están sus prioridades, dónde está puesto su amor y dónde está su Dios, con minúscula. Capítulo 5. Los judíos debieron hacerse cargo de un conflicto que había en el interior del pueblo,
que era la usura. Se relata que a pesar de estar en una situación de haber vuelto del exilio, algunos de ellos estaban aprovechando de sus hermanos que eran más pobres y con eso estaban causando un grave dolor y aflicción, ya que muchos habían tenido incluso que dar a sus hijos como esclavos. Por tanto, dijo Nehemías en el versículo 9, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Muchas veces lo que hace la iglesia al comportarse de esta manera abusiva, con miembros de la propia congregación o incluso cristianos entre cristianos, aunque no sean de la misma congregación, causa también una vergüenza ante el mundo, y esas son cosas que debemos evitar porque no agradan al Señor, no obedecen su palabra ni reflejan su carácter. Desde el versículo 10, en este pasaje vemos que Nehemías predicó con su propio ejemplo y él perdonó la deuda de sus hermanos para que no tuvieran que seguir en esa aflicción. Eso nos enseña que los conflictos que hay entre nosotros, al interior de la iglesia, deben ser solucionados en amor, por amor al Señor primeramente y también en obediencia a la palabra, siendo ella el estándar de nuestra conducta. Salmo 32. Nos encontramos ante otro de los salmos penitenciales, aquellos en que destaca el quebrantamiento espiritual del salmista en arrepentimiento y su ruego por misericordia. Desde el versículo 1 el salmista comienza hablando de la felicidad de aquel que es perdonado, de aquel a quien ya no se le inculpa de pecado ante Dios. Podemos decir lo mismo al ver nuestra vida, alegrarnos por el perdón que hemos recibido, dar gracias al Señor por ese perdón y porque es una liberación con consecuencias eternas. Siéndolo ofendido, el Señor asumió el costo de nuestro perdón, entregando a su propio Hijo por nosotros, tratándolo a Él como pecador para mirarnos a nosotros como justos. Esta libertad de la condenación es la mayor bienaventuranza que podemos disfrutar en esta tierra. Desde el versículo 3, el salmista pasó por un momento de mucha angustia debido a que no confesó su pecado, no reconoció su maldad delante de Dios y se resistió a hacerlo. Cayó en su rebelión, pero mientras lo hizo, se envejecieron sus huesos. Su ser completo se afligió y se conmovió. Si somos verdaderos hijos de Dios, no podemos pasar mucho tiempo sin confesar nuestro pecado ante Él. Versículo 5. El salmista nos da el ejemplo de lo que debe hacer todo redimido: orar al Señor declarando nuestro pecado, confesando nuestras transgresiones. En esto no debemos ser genéricos, sino lo más específicos que podamos, presentándonos con sinceridad delante del Señor y reconociendo que Él es justo y nosotros somos pecadores. Esto nos recuerda las palabras de la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 8 y 9. Eso es justamente lo que concluye en este versículo. Luego de que el salmista confesó su pecado, dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Desde el versículo 6, este perdón del Señor nos maravilla y nos motiva a seguir viniendo a sus pies. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Fijémonos que también se caracteriza a los santos como aquellos que oran sin cesar en el tiempo en que corresponde hacerlo. Este es el tiempo para orar. En la gloria ya no habrá oración porque estaremos ante el mismo rostro de Dios. En cambio aquí estamos velados, no tenemos acceso a ese rostro de Dios, a su presencia inmediata. Por eso es el tiempo para orar, para declarar tal como dice el salmista: tú eres mi refugio, con cánticos de liberación me rodearás. Desde el versículo 8 es maravillosa la promesa que nos expone: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor es quien nos da entendimiento. En ese sentido, nuestra posición debe ser humilde, no como la del caballo o como el mulo, que deben ser arrastrados y sujetados con cabestro y con freno. Dado que Dios ha tenido esa gran misericordia hacia nosotros, no debemos ser rebeldes ni reticentes a ir ante su presencia, sino prontos a presentarnos en obediencia agradecida. Desde el versículo 10 no hay más que dos tipos de personas en el mundo: los impíos y los que esperan en Jehová. Lo que somos ante el Señor y la manera en que reaccionamos ante su palabra definen nuestro destino eterno. Solo por gracia de Dios podemos pasar de la angustia de nuestro pecado a la alegría sobrenatural de la alabanza. Tenemos todas las razones para alegrarnos en el Señor y para esperar en Él, porque Él es misericordioso y ha decidido perdonarnos para siempre en Cristo. Que esto nos motive a una alabanza de todo nuestro corazón. Proverbios capítulo 21, versículo 5. El diligente se va a caracterizar por pensar de una manera que resulta en un beneficio económico. No obstante, esto no es una regla. Muchas veces no va a ser así, ya que puede haber errores y otros factores que pueden confluir para que no se produzca este resultado a todo evento. Pero aquel que es diligente y sabio de acuerdo a la palabra va a tener una buena administración de lo que el Señor ha puesto bajo sus manos. Por el contrario, el que piensa alocadamente, el que se apresura, va a la pobreza. Incluso Proverbios habla del consumismo, que es una expresión de este apresuramiento alocado que se menciona, y constituye un pecado de codicia que lleva a la pobreza. Lo expresado en este versículo lo manifestamos en nuestras decisiones del día a día, por lo que debemos rogar sabiduría al Señor en estas cosas. Versículos 6 y 7. Quienes han amontonado riquezas mediante el engaño o la violencia sufrirán las consecuencias de su pecado. Por un lado, se trata de una riqueza que ha llegado fugazmente y se irá de la misma manera. No podrá ser de real provecho. Por otra parte, la propia alma de quienes viven en estos pecados resulta destruida. La Escritura es clara en esto: la rapiña de los impíos los destruirá. Esta palabra rapiña tiene relación con el robo y el saqueo. Quienes se caracterizan por estas cosas idolatran las riquezas. Cuidémonos por tanto del amor a este mundo y los bienes que hay en él. 1 Corintios capítulo 7. Desde el versículo 25 el apóstol sigue hablando respecto de las preguntas que le habían hecho los corintios. En este caso se dedicó a hablar de los que no están
están casados, y en especial de las doncellas, es decir, las muchachas vírgenes. Vemos en esto que había un aspecto que ameritaba que Pablo diera instrucciones especiales, ya que el versículo 26 dice: «Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está». La Escritura considera que el matrimonio es una bendición. Por ejemplo, en Proverbios dice que el que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová, en el capítulo 18, versículo 22, y desde el mismo Génesis el Señor estableció el matrimonio como su diseño para el mundo, y Jesús habló del matrimonio recogiendo esta revelación previa. De hecho, es la única forma en que como humanidad podemos seguir existiendo en la tierra, ya que del matrimonio vienen también los hijos. Por consiguiente, claramente el matrimonio es bueno. Entonces, ¿por qué Pablo lo estaba desaconsejando? Porque según el versículo 26 había una necesidad que apremiaba, y lo más probable es que esto se relacionaba con la persecución que estaban viviendo, no solo ahí, sino que también en otras regiones. Desde el versículo 27, por tanto, también se entienden las otras instrucciones que dio Pablo, que esta persecución o esta aflicción que estaban sufriendo daba un sentido de urgencia. De esta forma, los que estaban casados tenían que pensar como si no lo estuvieran, ciertamente no siendo infieles ni descuidados con sus esposas, sino que concentrándose más bien en las necesidades que apremiaban en ese momento y mentalizándose de esa manera. Así también los que estaban solteros debían pensar si estaban dispuestos a la aflicción de la carne que involucraba el hecho de estar casados. Por ejemplo, si alguien era perseguido, iba a pensar inmediatamente en su matrimonio, en sus hijos, pero si estaba soltero, iba a tener su mente menos preocupada en el momento del sufrimiento, de la prisión o la tortura. Por tanto, esto claramente sienta un principio, que situaciones especiales pueden requerir ciertas variaciones en la vida cotidiana que podemos tener como cristianos en el mundo. Por eso también nuestro Señor Jesús, al profetizar sobre el juicio de Jerusalén, dijo: «Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días», en Mateo 24:19. Esto porque claramente si lo estaban, iban a tener una aflicción adicional. Por eso es que Pablo da estas instrucciones, y el versículo 26 deja claro que no es un régimen regular. Desde el versículo 39 se sienta un principio para las viudas, y aquí ciertamente se incluyen los hombres cuyas esposas han fallecido, y es que pueden casarse libremente después de este hecho. En algunos lugares no se tiene en cuenta esto que dice acá, sino que pareciera que la persona que enviudó debiera quedarse para siempre sola, y si se casa de nuevo, se considera un pecado. Pero en el pasaje claramente el apóstol está diciendo que la persona que enviuda es libre para casarse, siempre que sea en el Señor, considerando que el matrimonio de un cristiano siempre debe ser con una persona que ame también a Dios. De hecho, ese debe ser también el principal aspecto que nos llame la atención de esa persona a la que nos uniremos, porque toda nuestra vida debe estar invertida en el servicio al Señor, en el avance del Evangelio y en la gloria de Dios. Por tanto, roguemos que estas cosas que son tan importantes podamos comprenderlas correctamente. Debemos enseñar esto a nuestros hijos y ayudar a nuestros hermanos que están solteros a decidir bien, porque esta decisión es la más importante de nuestra vida, ya que estamos determinando con quién vamos a ser una sola carne, entendiendo que con nadie más lo seremos. Por tanto, el Señor nos ayuda a considerar estas cosas según su voluntad perfecta.